Buenas noches chicos y chicas, bienvenidos. Un saludo especial de parte del equipo de Set Traders. Vamos a ver una nueva clase, partiendo del punto de que lo que vamos a ver es la estructura de mercado, ¿no? Tú puedes ser muy bueno viendo liquidez, viendo order blocks, puedes ser muy bueno viendo resistencias, puedes ser muy bueno viendo todo lo que tú quieras que hayas podido ver en el mercado, pero si no entiendes un poco la estructura de mercado, te va a quedar muy difícil, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de lo que es la estructura de mercado, cómo se mueve el mercado, cómo funciona realmente. Bueno, tú me preguntarás si esto sirve para criptos. Sí, pues te digo que sí sirve para criptos, sirve para euros, sirve para el oro, sirve para índices, sirve para lo que tú quieras. Entonces, básicamente vamos a hablar con la parte de lo que es la plastilina, con este método plastilina que le llamo yo, porque así me voy a hacer comprender un poquito más lo que es cómo se mueve verdaderamente el mercado en su estructura interna o externa, ¿ok? Entonces, en todos los mercados siempre va a existir lo mismo, ¿sí? Vamos a ver que vamos a tener un impulso. Después de un impulso que hay un retroceso, ¿verdad? Luego de un retroceso hay un impulso, hay otro retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿ok? Pero para que este alto no sea válido, para que este bajo sea válido, este alto nos tiene que superar el alto anterior. Entonces vamos a tener en una tendencia alcista, vamos a tener siempre por lo consiguiente bajos más altos, bajos más altos y altos más altos, bajos más altos y altos más altos. Yo no les voy a hablar con términos raros del overhaul, lower low, lower highs o toda esa vaina, porque eso simplemente lo que hacen es términos rebuscados para que te cobren más caro. No, yo lo que voy a hacer es explicarte expresamente desde lo básico cómo es que se mueve el mercado básicamente, y luego se los voy a explicar en un ejemplo en tiempo real, ¿no? Entonces vemos que el mercado en una tendencia bajista vamos a tener altos más altos, bajos más altos, hasta llegar a un punto de quiebre de estructura, lo que llamamos un quiebre de estructura, ¿no? El cual nos va a romper el último, o les va a romper, no, usted no les va a romper nada, les va a romper en el gráfico la estructura, ¿no? Entonces este último bajo, en un cambio de tendencia, vamos a tener este rompimiento para iniciar un nuevo cambio de tendencia, o simplemente para iniciar un retroceso, ¿no? Entonces en una tendencia bajista tenemos que nos quiebra, rompe la estructura, el último alto más bajo, para iniciar de nuevo un proceso alcista, y en este para iniciar un proceso alcista, y en este para iniciar un proceso bajista, ¿ok? Entonces vemos que acá tenemos un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, y un quiebre de estructura que aquí le podemos llamar muy bien. Muchos los han escuchado, no sé, algunos dicen que es un shock, ¿sí? Un shock, este, otros dicen, les llaman vaya más, otros les dicen que es un boss, ¿cierto? Bueno, independientemente de cómo lo llamen, siempre va a ser lo mismo, ¿no? Siempre se va, siempre se va a tratar de lo mismo. Algunos le ponen más términos más rebuscados, un boss, un shock, bueno, una cantidad de vainas para simplemente, pues, cobrar, como les digo, cobrar más caro. Entonces tenemos acá este tipo de estructura, en lo cual nos indica un quiebre de estructura. Esto es más que todo hablando de la parte básica, ¿no? Recuerden que esto se aplica en cualquier tipo de mercado, y el mercado o sea, normalmente no lo van a ver así bonito, ¿no? El mercado no es así tan bonito como lo vemos acá, pero sí es lo básico de un comportamiento, de un movimiento del mercado, del precio, durante un movimiento en el mercado. Entonces vamos a ver qué nos hace en un tiempo real,
el cual el precio, por ejemplo, en este tipo, sigamos un poco con la plastilina, el precio llega acá y luego después de ese momento de que el precio nos hace el quiebre de estructura de este último bajo válido, pues el precio simplemente va a venir acá a una zona de alto valor para luego continuar su tendencia alcista, perdón, bajista, hasta que el precio nos indique lo contrario, ¿verdad? Que esto ya después se los hablaré en otro tema, que ya el cual nos estaremos hablando de rangos, ¿sí? De rangos, cierre de rangos o, o cambios de tendencia, el cual cuando este bajo nos hace un rompimiento, el cual la oferta nos está rompiendo totalmente la demanda, quiere decir que ya la oferta nos está tomando el control y por lo tanto posiblemente vamos a tener un cambio de tendencia, ¿ok? La misma va a suceder en este caso cuando tenemos un cambio de tendencia bajista y vamos a iniciar uno alcista, ¿ok? Siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser lo mismo. Una y otra vez el mercado va a repetir lo mismo, tanto en el mercado de forex como en el mercado de criptos, en el mercado de índices, en el oro, en el platino, en lo que ustedes quieran ver, ¿ok? Entonces vamos a ver un poquito cómo es que se comporta el precio en una gráfica real. No es tan bonito como lo pintan ahí, pero lo podemos comparar, ¿sí? Cómo es que el mercado realmente hace ese tipo de movimientos y que realmente funcionan, ¿sí? Entonces, supongamos que acá tenemos un movimiento, mírelo acá por ejemplo, acá tenemos un movimiento, un alto, un bajo, ¿sí? O sea, un impulso, un retroceso, acá tenemos un impulso, un retroceso y un impulso, y un retroceso y un impulso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Miren, si nos vamos a temporalidades más pequeñas, vamos a ver cómo el movimiento realmente nos hace el rompimiento de estructura en el cual el precio empieza a tomar un cambio, ¿sí? Empieza a tener un cambio en la estructura y a formar nuevos movimientos de un cambio de tendencia, ¿ok? Entonces esto va a suceder siempre una y otra vez hasta que el precio nos indique lo contrario, ¿no? Que nos dé un rompimiento de estructura, supongamos que acá una devolución y continuamos subiendo. Es simplemente un ejemplo, no estoy diciendo que el precio va a reaccionar de esa manera ahí en ese punto, pero llegado el caso de que lo haga, es posible que lo haga para continuar un alto más alto de esta zona o sencillamente pues pueda continuar entonces tal vez generando bajos más bajos y llevándolo hasta un punto donde el precio posiblemente pueda continuar haciendo esto hasta que el precio vaya indicando que va en un cambio de tendencia como nos lo indica acá. Entonces veamos que el precio siempre va a ser una y otra vez generando altos más bajos y mínimos altos más altos y bajos más bajos, y así pues el precio va cumpliendo lo que les comentaba en el tipo plastilina. Miren que el precio no es tan bonito como se los explicaba en la gráfica en la forma de plastilina, ¿no? Pero se mueve generando mínimos, bajos, altos, mínimos, altos, mínimos, altos en forma de impulsos y retrocesos, ¿ok? Siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser lo mismo. Si aquí lo ven, vuelve y hace lo mismo, miren. Siempre el precio va a ser impulsos, retroceso, impulsos, retroceso, impulso, ¿ok? Entonces, siempre el precio va a llegar a un punto donde posiblemente, ¿sí? Rompe la estructura, miren, ¿ok? Y cuando el precio rompe la estructura, nos empieza a indicar de que hay cosas, hay cositas, por ejemplo, que ya nos indica que hay un cambio de tendencia, que eso ya tendríamos que hablarlo en otra clase, donde vamos a hablar de lo que es la refinación de puntos de entrada.
¿sí? Miren, aquí tenemos lo mismo una y otra vez, ¿sí? Acá. Y aquí podemos ver que este alto no fue capaz de generarnos un alto, este bajo no fue capaz de generarnos un alto más alto, por lo tanto aquí tenemos un rompimiento de estructura y vuelve y la juega, ¿no? Miren, lo que yo les decía, el precio siempre hace lo mismo. Hay cambios de estructuras, hay rompimientos y, y a partir de ahí pues nos empieza a confirmar que el precio ha girado el precio tomando puntos de intercambio, ¿no? Lo que se llaman puntos de giro, ¿sí? Acá, miren cómo rompe aquí y viene aquí, cambia la tendencia y este es el final. Entonces miren, por ejemplo, analicen ustedes acá el precio cómo se comporta de igual manera como se los expliqué en la plastilina. El precio hace un rompimiento de estructura cuando nos atraviesa los últimos mínimos, los últimos altos válidos, ¿no? Supongamos que este haya sido el otro, aquí haya habido todavía, este no es válido porque este alto, mire, este mínimo no es válido porque no fue más bajo que este, ¿ok? Entonces, el mínimo más, este mínimo es válido desde que este alto generó un bajo más bajo que este. Desde ese punto el movimiento es válido, ¿no? En microestructura estos movimientos, como el mercado es fractal, ¿sí? El mercado es fractal, también van a haber movimientos que te pueden confirmar, que acá es donde venimos a puntos de refinación, el cual llegan a un POI, ¿sí? Llegan a un POI, y cuando llegan a este POI, acá es donde tenemos en 15 minutos los rompimientos en microestructura, y luego que nos confirman un giro es cuando la temporalidad nos hace un cambio de estructura en temporalidad mayor. Aquí tenemos 15 minutos y estos serían temporalidades de 1, 2, 3, 5 minutos. Siempre el mercado va a ser fractal, ¿no? Entonces miren, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Tenemos el último retroceso y el último impulso, ¿sí? ¿Por qué este es el último impulso? Porque de aquí en temporalidad mayor tenemos un rompimiento de estructura, ¿ok? Y cuando el precio nos hace ese rompimiento de estructura, él nos hace una devolución a una zona de alto valor para luego confirmarnos de nuevo que el precio rompe de nuevo, o sea que nos hace un BOS, vuelve otra vez a una zona de capitalización y se va. ¿Sí? Miren el precio como es de completo. Y esto lo va a hacer una y otra vez. Lo va a hacer una y otra vez en cualquier temporalidad y en cualquier parte del precio cuando él va a hacer un giro. Miren, el último alto válido, un mínimo válido, el último alto más bajo válido y el último mínimo que fue mayor que este, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace el precio? El precio viene acá y este es el último alto válido. Por lo tanto, cuando el precio viene y nos rompe este alto, después de que llega a una zona de alto valor, a una zona, que eso se lo explicaré de pronto en otro tema, entonces nos está confirmando un cambio de tendencia en 15 minutos. Estas son velas de 15 minutos. Entonces acá vemos que el precio nos cambia y lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente en temporalidades más pequeñas buscar la confirmación en time frame menores, ¿sí? Aquí nos hace un rompimiento, viene, nos confirma de nuevo un rompimiento y luego vuelve también a una zona de order block, que es esta zona. Esto es un order block, o sea, un bloque de órdenes en el cual el precio está siendo empujado hacia arriba. Y acá vemos un traspaso de órdenes de una zona a la otra, que de eso les hablaré pronto más adelante, ¿no? Pero básicamente les voy a comentar cómo es que se comporta realmente el precio y cómo es que él funciona en su estructura interna o externa, de manera que el precio llegue a unas zonas institucionales y nos puedan generar ratios de beneficio bastante grandes, bastante importantes, ya que cuando nosotros tenemos conceptos bastante afianzados ya en esto, que ya tenemos conocimientos bastante finos,
podemos trabajar con riesgos muy pequeños y buscando beneficios bastante ganadores, ¿no? Miren, ¿a quién no le gustaría tener, por ejemplo, un trade con un 11%, ¿no? De invertir $10 y ganarte 110, o invertir $100 y ganarte $1100. ¿A quién no le gustaría tener esos ratios, no? Serían increíbles cuando tú aprendes a manejar este tipo de metodología, que es bastante importante, bastante efectiva. Yo los reto que si creen que no funcionan, pues los reto para que le hagan backtesting al mercado y se den cuenta que realmente esto es alto poder. Esto lo hace una y otra vez. Miren, una y otra vez les doy otro ejemplo. El mercado simplemente viene. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y este no fue capaz, ¿ok? Entonces este mínimo no es válido porque no fue capaz de generarnos un alto más alto. ¿Qué es lo que hace el precio? Nos genera un pequeño impulso que no es válido, pero nos rompe la estructura, ¿ok? Entonces acá tenemos una devolución a una zona posible de alto valor, el cual tendremos que validar en temporalidades pequeñas. Como no es posible, nos puede empezar a dar una continuación o un cambio de tendencia. Digamos que acá el precio yo lo hubiese esperado por acá en zonas más altas para que nos hubiera dado un ratio de beneficio mucho mayor, ¿no? Hablaremos entonces un poquito de la parte, por ejemplo, a ver, veamos un poco la estructura del oro, que es una de las estructuras que yo más opero, que más conozco. Es extremadamente efectivo, muy bueno, da ratios de riesgo-beneficio excelentes, ratios de 500 pip, por ejemplo. Este es un trade que yo tomé desde acá hasta acá, hasta esta zona. Veremos cómo el precio y por qué la confluencia del precio y por qué tomé yo ese trade ahí, ¿no? Vemos que aquí tenemos una zona de alto valor, ¿sí? Donde el precio anteriormente nos generó un movimiento alcista bastante importante, haciéndonos rompimientos de estructura, ¿ok? Creo que en un tema anterior ya les había explicado este tema, el por qué yo tomé este trade acá, ¿no? ¿Sí? Acá viene el precio, nos rompe la estructura y nos continúa subiendo. No solamente nos rompe una estructura, nos rompe dos, ¿sí? Sino que también rompe una estructura en temporalidad mayor. Miren, acá está. Entonces, ¿qué es lo que hago? El precio me está indicando que hay un potencial alcista, que el precio nos quiere dar compras, no necesariamente por acá, porque, a ver, de haberlo esperado, por ejemplo, el precio acá quiso venir y darme donde hubiese bajado acá esta zona, yo lo hubiese estado esperando, inclusive lo estuve esperando para entrarle en compra acá, pero no me dio el beneficio. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo dejé ir, ¿no? Porque aplicando la gestión de trader, una buena gestión de capital y una buena psicología, esto es lo principal que hay que hacer. Entonces, cuando el precio me da esta confirmación en temporalidades mayores, que hay un rompimiento de estructura, supongamos en H4, ¿sí? Acá nos ha roto la estructura de H4, nos indica que posiblemente vamos a tener un order flow alcista, ¿ok? Entonces, quizás no se vaya a ir al cielo, pero tenemos una zona de oferta de demanda, el cual es bastante fuerte y que ya nos indicó rompimientos de estructura anterior, y que posiblemente el precio va a venir a zonas que no fueron mitigadas, que anteriormente, después se los indico, y que luego el precio nos puede dar movimientos bastante extravagantes, el cual nos puede dar ratios de riesgo-beneficio si sabemos contextualizar o sabemos llevar bien la estructura de una forma bastante acertada, ¿ok? Entonces tenemos estas zonas que han sido, ¿sí? ¿Ok? Miren, y acá llegamos a una zona que vuelve y nos rompe estructura, ¿sí? Miren, ahí está, nos rompe la estructura,
y así sucesivamente el precio va a continuar haciendo lo mismo una y otra vez hasta que el precio nos indique lo contrario, ¿no? Ahorita nos encontramos en esta estructura. Entonces, ya para la parte de refinación y saber de que hay unas confirmaciones expresas en un punto, luego de que el precio nos hace un rompimiento de estructura, nosotros lo que tenemos que tener es la paciencia. Chicos, la paciencia es lo que hace el trader junto con su psicología, ¿no? Entonces vemos que tenemos un order flow y ese order flow es el que tenemos que respetar hasta el momento. Order flow es la forma del movimiento en que el precio se genera mediante temporalidades pequeñas y temporalidades mayores, ¿no? Si en una temporalidad mayor está generando un alto, en temporalidades menores también están generando altos, ¿no? Para poder generar ese alto mayor, tienen que generar altos más altos, bajos más bajos, bajos más altos, bajos más altos, y así sucesivamente hasta llegar a un tope de una zona de oferta. Esto ya se los indicaré en una próxima clase, ya que no les puedo comentar pues como todo de un solo golpe, señores. Entonces, chicos, les recomiendo háganle mucho a testing a esta zona, a este tipo de movimientos, de dónde hace rompimientos el precio, dónde es que hace sus vallas más, break market structure que llaman, dónde hacen el boss, ¿sí? Y así sucesivamente vamos entrando en contexto de qué es lo que nos quiere hacer el precio, eh, para luego tener un mejor contexto y poder ir analizando de mejor forma, ¿no? Tú puedes tener todos los conceptos, liquidez, saber dónde está una zona de oferta, demanda, etcétera, etcétera, pero si no sabes la estructura básica que es altos mínimos, altos y luego dónde rompe la estructura, rompiendo los últimos mínimos válidos, entonces no es posible, ¿no? El conocimiento de la estructura es muy importante, señores, para que háganle backtesting, dedíquenle mucho backtesting, se van a dar de cuenta de que el precio realmente funciona de manera sorprendente una y otra vez. Llegando a tener un conocimiento bastante en la estructura, pueden llegar a alcanzar a tener movimientos bastante grandes, como el que hemos alcanzado acá en un trade de esta semana, el cual el precio, interpretando la estructura no solo en temporalidad un poco mayor, ¿sí? Nos da a entender de que el precio ya ha llegado a un point de alto valor, y efectivamente pues eso es lo que nos sucede, y empezamos a tener buenas interpretaciones del gráfico, ¿no? Y así sucesivamente vemos cómo el precio nos da oportunidades para entrarle en compras bastante provechosas, ¿no? Con ratios llegando a alcanzar 200, 300 hasta 500 pips, como lo que nos ha brindado este trade, que es bastante provechoso, el cual hemos cogido 500 pips, 507, pero bueno, eso fueron como 500 pips acá cerquita, hasta este alto más alto, y vaya que provechoso ha sido. Luego ya tendremos puntos de refinación, ¿sí? Una clase donde podamos refinar un poco. Digamos que ahorita solamente les doy la parte de estructura, pero para que vean qué tan importante es saber la estructura, luego se van a empapar mucho más de lo que es la parte de confirmación, ¿ok? Y donde pueden tomar donde pueden tener ratios de riesgo-beneficio con una completa locura, ¿no? Entonces, muchachos, espero que les guste. Denle manito arriba, denle un me gusta, no cuesta nada, pero para la comunidad ayuda mucho para que podamos seguir enviando este contenido de alto valor y que les pueda ayudar a ustedes, ¿no? Vemos acá, esta fue la confirmación que yo tuve. Efectivamente mandamos también estos trades a la comunidad de Telegram para que se unan y puedan así seguir aprendiendo todo lo relacionado con el trading, siguiendo los rastros institucionales, el cual nos trae bastantes ratios de riesgo-beneficio, bastante importante, ¿no?
Bueno, señores, no siento más, me despido. Un saludo para todos. En una próxima clase estén pendientes. Por ahí estamos enviando más cositas, más TIC, más detallitos y poco a poco pues vamos cultivando ese espíritu de trader, el cual es muy importante para ustedes y para todos nosotros, la comunidad SET. Entonces, tengan ustedes una feliz noche, feliz día, feliz tarde, sea desde el lugar donde se hayan conectado hoy el día de hoy. Y bueno, chaito, chaito, un abrazo, se les quiere a todos.